Bienvenidos a Fortunas Legendarias Oficial, donde la riqueza y el poder se vuelven leyenda. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del Kremlin para descubrir los secretos mejor guardados de uno de los hombres más poderosos y temidos del planeta. Muchos creen que Elon Musk o Jeff Bezos son los hombres más ricos del mundo. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera fortuna más colosal del planeta no figura en Forbes ni en los titulares de Wall Street? Dicen que su riqueza está tan oculta como sus intenciones. Dicen que gobierna no solo un país, sino una red de influencia, dinero y miedo que atraviesa continentes. Y dicen que en algún lugar del Mar Negro, en un palacio digno de un emperador, vive el verdadero zar moderno. Su nombre Vladimir Vladimirovich Putin. Y esta es la historia de su fortuna secreta, de su lujo intocable, y del imperio oculto que ha construido en las sombras. De las calles de Leningrado al trono del Kremlin. Vladimir Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, la actual San Petersburgo. Su infancia fue todo menos lujosa. Creció en un apartamento comunal, en condiciones austeras, rodeado por los fantasmas de una ciudad devastada por la guerra. Desde joven mostró una mezcla inquietante de frialdad y ambición. No era el más fuerte ni el más brillante, pero sí el más determinado. Y esa determinación lo llevaría al centro de una maquinaria oscura, el KGB. A finales de los años 70, Putin se convirtió en agente de inteligencia soviético. Durante más de una década vivió en la sombra, aprendiendo a manipular, espiar y sobrevivir en un mundo sin reglas morales. Fue en Alemania Oriental donde se forjó como operador silencioso, como el hombre que podía observar y esperar, hasta que llegara su momento. Y ese momento llegó en los años 90, cuando la Unión Soviética se derrumbó y Rusia se convirtió en un campo de batalla económico, político y moral. Los oligarcas surgieron como hongos después de la lluvia, apropiándose de empresas estatales por centavos, mientras el pueblo ruso se hundía en la miseria. Fue en ese caos donde Putin encontró su camino. Con movimientos fríos, calculados y sin piedad, ascendió al poder en una época donde solo los más duros sobrevivían. El Palacio del Zar. En 2010 comenzaron a circular rumores. Un edificio gigantesco, lujoso, secreto, estaba siendo construido a orillas del Mar Negro. ¿Un resort? ¿Una base naval? ¿Una propiedad estatal? Nada de eso. Investigaciones posteriores, encabezadas por el opositor Alexei Navalny, revelaron lo que muchos ya sospechaban. Se trataba de una mansión-palacio, construida para Vladimir Putin, valuada en más de $1.000 millones. Sí, has oído bien, $1.000 millones. Piscinas subterráneas, jardines botánicos, un teatro privado, helipuerto, casino, pistas de hielo, muebles italianos, mármol importado, y hasta una sala especial solo para el humo del incienso. Todo rodeado por una zona de exclusión aérea y marítima, como si se tratara de un enclave militar. Pero en realidad era un templo al ego de un hombre que jamás se ha declarado millonario. Putin lo negó todo, por supuesto. El Kremlin se burló de las acusaciones. Pero el video de Navalny obtuvo millones de visitas y dejó una pregunta sin respuesta. ¿Cómo puede un funcionario público, con salario declarado de apenas $100,000 al año, financiar semejante obra faraónica? Los testaferros de la fortuna. Putin no tiene cuentas bancarias a su nombre. No tiene acciones. No tiene propiedades registradas. Pero eso no significa que no tenga una de las fortunas más grandes del planeta. ¿Cómo lo hace? A través de un complejo entramado de testaferros, amigos de confianza, oligarcas leales y empresas fachada que manejan su riqueza como si fuera propia. Uno de los nombres clave es Yuri Kovalchuk, banquero de Putin y considerado su custodio financiero. Otro es Gennady Timchenko, un multimillonario con intereses en petróleo, energía y transporte, quien ha crecido exponencialmente desde que Putin llegó al poder. Según exfuncionarios y expertos occidentales, Putin controla de facto empresas como Gazprom, Rosneft y otras gigantes estatales, no como accionista oficial, sino como el jefe invisible que decide qué contratos se otorgan, quién se enriquece y quién desaparece. La CIA, la NSA y otros organismos de inteligencia estiman que la fortuna personal de Vladimir Putin podría superar los $200,000 millones. Eso lo convertiría en silencio en el hombre más rico del mundo, pero sin una cuenta en Suiza, sin una firma en los documentos, y sin ningún interés en aparecer en las listas de ricos de Forbes. Porque para Putin el dinero no es el fin, es el instrumento del poder. Relojes, yates y jets, del zar. Putin se presenta al mundo como un hombre austero. En sus discursos habla de sacrificio, patriotismo y sencillez. Pero si observamos con atención, el verdadero Putin se delata en los pequeños detalles. O no tan pequeños.
El mandatario ruso ha sido fotografiado con una colección de relojes de lujo, cuyo valor total supera los $700,000. Marcas como Patek Philippe, Alain Janson y Blancpain adornan su muñeca, a veces incluso en visitas rurales o reuniones populares. Uno de los relojes más polémicos que usa es el Blancpain Grande Date Aqualung, valorado en más de $10,000, y que fue visto en su muñeca durante actos oficiales. Y también en la de uno de sus guardaespaldas. ¿Coincidencia? No. Putin lo habría regalado a modo de lealtad. Pero los relojes son solo una pequeña muestra del lujo que lo rodea. También está el yate Graceful, una embarcación de 270 pies, que ha sido vista en puertos de Rusia y Alemania, decorado con madera de roble, mármol italiano y un piano Steinway de cola blanca. Este yate no aparece a nombre de Putin, por supuesto, pero todos saben de quién es, y eso sin contar sus jets privados, como el Ilyushin Il-96-300PU, que no solo es su transporte presidencial, sino también una mansión flotante con oficina privada, dormitorio, cocina y hasta una ducha con oro en los grifos. Putin nunca firma papeles, nunca deja rastros, pero los lujos viajan con él. Siempre. Mujeres, hijas secretas y vidas paralelas. Hablar de la vida personal de Vladimir Putin es como intentar ver a través de un muro de acero. Todo está controlado, todo está sellado. Pero incluso el Kremlin tiene grietas. Durante años Putin estuvo casado con Lyudmila Shkrebneva, una exazafata con quien tuvo 2 hijas, María y Katerina. Ambas fueron mantenidas en el anonimato extremo. No hay fotos oficiales, no hay entrevistas, no hay apariciones públicas. Se decía que vivían bajo identidades falsas. Ni siquiera se conocía su paradero. Hoy María es investigadora médica, con fuertes vínculos con instituciones estatales rusas. Katerina, en cambio, se ha visto involucrada en proyectos de innovación tecnológica financiados por el gobierno, además de llevar un estilo de vida lujoso, viajando en jets privados y asistiendo a eventos exclusivos. Ambas han acumulado millones en activos y propiedades, aunque, al igual que su padre, nunca lo hacen de forma directa. Pero lo más escandaloso llega con Alina Kabaeva, ex gimnasta olímpica y medallista de oro, que muchos afirman es la pareja actual y secreta de Putin. Según reportes filtrados, Alina vive en un palacio suizo, tiene guardaespaldas personales, y estaría criando a varios hijos con el mandatario. Ninguno reconocido oficialmente, por supuesto. Putin niega todo. No tengo tiempo para romances, dice con frialdad. Pero su entorno está lleno de mujeres protegidas, viajes en jet, residencias de lujo y secretos familiares que harían palidecer a cualquier dinastía real. La guardia invisible. Putin no confía en nadie, ni siquiera en sus propios generales. Por eso, a su alrededor existe una red de protección tan densa como peligrosa. Se estima que más de 3,000 personas trabajan exclusivamente en su seguridad personal, desde francotiradores encubiertos hasta analistas de alimentos que revisan cada plato por miedo a venenos. Putin nunca bebe de la misma botella 2 veces, nunca come comida que no haya sido verificada, y nunca se desplaza sin al menos 3 vehículos de distracción, incluso para viajes cortos. Algunos de sus guardaespaldas han sido entrenados por años en técnicas de combate cuerpo a cuerpo, espionaje y análisis psicológico. Y es que el enemigo de Putin no siempre está afuera, a veces está dentro. Se rumorea que tiene búnkeres secretos en las montañas del Cáucaso y en Siberia, equipados para sobrevivir a ataques nucleares. Incluso dentro de sus residencias hay puertas ocultas y rutas de escape. Porque cuando vives rodeado de poder, también vives rodeado de miedo. El Club del Silencio. ¿Quieres entender el verdadero poder de Putin? No mires sus discursos, mira a los que ya no están. Desde el magnate Boris Berezovsky, que murió en extrañas circunstancias en Londres, hasta Alexander Litvinenko, envenenado con polonio en su propio té. Los enemigos del Kremlin suelen terminar de la misma manera, silenciados. Putin ha construido su riqueza no solo con contratos estatales o testaferros, también con el miedo. Decenas de periodistas, opositores y empresarios han muerto, desaparecido o han sido encarcelados tras criticar al régimen. Y aunque el Kremlin siempre niega su implicación, los patrones son demasiado precisos para ser casualidad. Este es un hombre que controla los medios, dirige la justicia y moldea la narrativa a su antojo. Su fortuna no está en una bóveda, está en su capacidad de eliminar cualquier amenaza antes de que respire. El poder es la riqueza. Putin no necesita aparecer en la lista de Forbes, porque mientras Bezos y Musk juegan con cifras en la bolsa, él juega con países enteros. Controla el precio del gas en Europa. Decide el destino de empresas multinacionales. Tiene en sus manos la estabilidad de regiones enteras. Y cuando habla, el mundo escucha.
Su riqueza no se mide en dólares. Se mide en influencia, en silencio, en lealtad comprada y en temor sembrado. Él no compite en el mercado. Él crea las reglas del juego. Putin y el negocio de la guerra. Vladimir Putin no solo es presidente, es el comandante supremo de una economía basada en el conflicto. La anexión de Crimea en 2014, la guerra en Georgia en 2008, la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Todas esas acciones no fueron simplemente estrategias geopolíticas. Fueron movimientos diseñados para consolidar poder, controlar recursos y generar riqueza para su círculo íntimo. Cuando estalla un conflicto, las empresas de defensa y los contratistas rusos se llenan los bolsillos. ¿Y quién reparte los contratos? Putin. La guerra genera movilización económica controlada desde el Kremlin, y cada misil lanzado, cada tanque enviado, cada territorio tomado, representa oportunidades millonarias para los oligarcas fieles al régimen. Por eso, cada guerra también es un negocio oculto. Las sanciones. Castigo o escudo. Desde 2014, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y otros países han impuesto sanciones económicas contra Rusia, incluyendo bloqueos a bancos, confiscación de yates y congelamiento de cuentas. ¿Le ha dolido eso a Putin? En apariencia sí. El rublo se desplomó, la inflación se disparó, muchas empresas cerraron. Pero a nivel personal, Putin salió ileso. ¿Por qué? Porque su fortuna no está a su nombre. Las cuentas congeladas no eran suyas. Los yates no estaban registrados a su nombre. Las villas en la Costa Azul estaban en manos de empresas opacas, con sedes en islas del Caribe. Y lo más importante, Rusia tiene una red de evasión económica sofisticada, alimentada por criptomonedas, paraísos fiscales y aliados estratégicos como China, Irán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Putin no guarda su dinero en bancos suizos con su pasaporte. Él esconde su riqueza en estructuras invisibles, a prueba de sanciones, auditorías y periodistas. El imperio offshore. Uno de los mayores escándalos que expuso la magnitud de la corrupción rusa fue el caso de los Panama Papers, y luego los Pandora Papers. Ambos filtraron documentos confidenciales de despachos legales, especializados en crear estructuras offshore, y entre los nombres salpicados aparecieron varios amigos íntimos y presuntos testaferros de Putin. Uno de ellos, Sergei Roldugin, un violonchelista que, sin ser empresario ni político, aparecía como propietario de sociedades con millones de dólares, en activos en paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque su rol sería encubrir bienes del presidente. Otro caso reveló la existencia de empresas pantalla en Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Mónaco y Liechtenstein, todas manejadas por personas cercanas al círculo de poder ruso. Los documentos no dicen Putin, pero las conexiones son tan evidentes como las huellas de un zapato en la nieve. El banco invisible. Putin no tiene un banco. Tiene una red de bancos leales que operan como billeteras del Estado y del clan. Uno de ellos es Bank Rosilla, sancionado por varios países y conocido como el banco personal del Kremlin. Este banco no solo financia operaciones políticas internas, sino que también gestiona transferencias multimillonarias al extranjero, bajo conceptos oscuros como consultoría o inversiones estratégicas. Además, existen cuentas secretas a nombre de fundaciones, iglesias ortodoxas y organizaciones de caridad, que reciben dinero del Estado y lo redistribuyen a otras entidades vinculadas a los oligarcas de confianza. Es una danza de fondos que desaparecen al ritmo de la burocracia controlada. Un entramado que hace que el dinero fluya sin dejar rastros judiciales. Putin no tiene una cuenta bancaria. Él es el banco. Fortalezas en el extranjero. Aunque su imagen pública es profundamente nacionalista, la riqueza de Putin no está enterrada en Siberia ni guardada bajo el Kremlin. Está dispersa en todo el mundo, como piezas de un ajedrez global. Investigadores han señalado que el entorno de Putin controla propiedades en Londres, Ginebra, Marbella, Mónaco y Dubái. No mansiones comunes, sino palacios urbanos de varios pisos, con seguridad privada, piscinas climatizadas, obras de arte y vistas al mar. En Dubái, por ejemplo, se rastrearon propiedades millonarias compradas, a través de empresas anónimas que enlazan con socios de Putin. En Suiza, se investiga a bancos que habrían custodiado fondos en nombre de fundaciones rusas ligadas al Kremlin. Y en Siria, Irán y Venezuela, se han hecho acuerdos de explotación minera y energética, que podrían generar ingresos paralelos, lejos del radar occidental. Putin no deposita dinero. Él invierte en poder, en protección, en influencia. Y lo hace donde nadie puede tocarlo. El pacto del silencio. La gran pregunta sigue en el aire. ¿Por qué nadie puede probar oficialmente que Putin es el hombre más rico del mundo? La respuesta es sencilla y aterradora. Porque quienes lo intentan, desaparecen.
Periodistas rusos e internacionales han sido amenazados, exiliados o asesinados por indagar demasiado en los negocios del Kremlin. Empresas de medios han sido clausuradas. Bases de datos han sido borradas. Putin ha tejido una red de impunidad perfecta, basada en la lealtad, el miedo y el chantaje. Muchos oligarcas lo apoyan no por ideología, sino porque saben que su fortuna depende del trono. Si Putin cae, sus imperios también. Y él lo sabe. Por eso no necesita esconder su riqueza. Solo necesita esconder la verdad. El titiritero de elecciones. Vladimir Putin no solo ha moldeado Rusia a su antojo, también ha metido las manos en la democracia de otros países. Desde Estados Unidos en 2016 hasta elecciones en Francia, Alemania, Ucrania y el Reino Unido. Múltiples informes han señalado que el Kremlin, bajo órdenes de Putin, ha financiado y orquestado campañas de desinformación, hackeos masivos y apoyo encubierto a candidatos extremistas. ¿El objetivo? Desestabilizar a sus rivales y fortalecer su dominio global. En lugar de enviar tanques, Putin manda bots, trolls, fake news y hackers. Una guerra silenciosa pero devastadora. Esto no solo influye en política exterior, sino que también protege su fortuna. Si los gobiernos democráticos están debilitados o divididos, es menos probable que impongan sanciones fuertes o colaboren entre sí. Para rastrear sus activos, Putin invierte en conflictos que no se ven pero se sienten. Wagner, su ejército en las sombras. Mientras los gobiernos operan con ejércitos oficiales, Putin tiene una legión de mercenarios privados, el grupo Wagner. Este grupo paramilitar ha sido su herramienta secreta para controlar zonas en África, Medio Oriente y Ucrania, sin comprometer formalmente al ejército ruso. Oficialmente no existen, pero en el terreno, son los amos de la guerra sucia. Wagner controla minas de oro en Sudán, yacimientos en Siria, diamantes en la República Centroafricana. ¿A dónde va ese dinero? A empresas vinculadas con el Kremlin y muy probablemente al bolsillo invisible de Putin. Estos mercenarios no solo combaten, también custodian propiedades, eliminan enemigos y blindan intereses económicos. Putin no necesita levantar la voz. Con Wagner, una orden basta para borrar a quien moleste. Juegos sucios y prestigio global. Rusia fue sede de 2 eventos deportivos masivos en tiempos recientes. Los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, 2014. La Copa Mundial de Fútbol en 2018. Ambos sirvieron como herramientas geopolíticas de lujo, pero también como canales para lavado de dinero y contratos inflados. El presupuesto oficial de Sochi fue de $50,000 millones, el más caro de la historia. Investigaciones independientes revelaron que al menos $20,000 millones desaparecieron en sobrecostos, corrupción y empresas fantasmas dirigidas por amigos de Putin. El Mundial tampoco se salvó. Contratistas conectados al Kremlin obtuvieron ganancias astronómicas por construir estadios, carreteras, hoteles y sistemas de transporte, todo supervisado por los mismos hombres que alimentan su fortuna en la sombra. El mensaje fue claro: Rusia puede hacerlo mejor que todos y enriquecerse en el proceso. Seguridad a nivel divino. ¿Cómo protege Putin su vida y su fortuna? Con una mezcla de tecnología, lealtad y paranoia digna de una película. Putin rara vez utiliza teléfonos inteligentes, y sus comunicaciones están encriptadas a niveles militares. Sus movimientos están rodeados de dobles, controles de comida, médicos personales y sistemas antibalas en cada vehículo. Pero su verdadera defensa es el miedo. En su entorno más cercano nadie habla, nadie filtra, nadie traiciona, porque quienes lo hacen terminan envenenados, desaparecidos o exiliados para siempre. Los sistemas de inteligencia rusos, como el FSB, sucesor de la KGB, no solo protegen al Estado, protegen a Putin como un activo nacional. Y dentro de Rusia se ha construido una narrativa casi mítica. Putin como el salvador, el inmortal, el invencible. Una imagen que no solo impone respeto, sino que impide preguntas. Psicología del poder absoluto. Para entender la fortuna de Putin, no basta con contar sus palacios y yates. Hay que mirar su mente. Putin es un hombre que ve el mundo como una partida de ajedrez brutal, donde el fin justifica cualquier medio. Desde joven, en la KGB, fue entrenado para observar, manipular y sobrevivir. Eso lo convirtió en un estratega frío, que jamás muestra debilidad y que siempre piensa 5 jugadas por delante. Una prueba: mientras Occidente pensaba en sanciones, él ya tenía acuerdos energéticos con China. Mientras Europa soñaba con aislarlo, él negociaba con África, Irán y América Latina. Putin no necesita ganar por fuerza, él gana por desgaste. Y en ese desgaste amasa poder, influencia y riqueza incalculable. El zar moderno. En el fondo, Vladimir Putin no gobierna una república. Gobierna como un zar, con poder vitalicio, control total de los medios,
represión a la disidencia y una red de magnates que le deben todo. Putin ha reconstruido el modelo imperial ruso a su manera. Pero este zar no vive en palacios decorativos. Vive entre fortalezas blindadas, bases secretas y residencias que mezclan lo militar con lo lujoso. Y su imperio ya no se mide en hectáreas. Se mide en influencia global, control digital y riquezas imposibles de rastrear. Mientras los demás millonarios aparecen en listas, Putin desaparece de ellas precisamente porque está por encima de todas. Lujo sin testigos. El verdadero lujo de Vladimir Putin no está en ostentar. Está en vivir por encima de todo, sin ser visto. Mientras otros multimillonarios muestran sus jets, islas privadas o relojes caros, Putin cultiva un estilo de riqueza invisible. No usa tarjetas de crédito, no tiene propiedades a su nombre, no firma contratos. Todo lo que posee está registrado a nombre de amigos íntimos, testaferros, empresas fantasmas u bancos estatales. ¿Y qué posee realmente? Según múltiples investigaciones, filtradas por opositores y periodistas exiliados, se le atribuyen una flota de más de 40 aviones y helicópteros, jets ultralujosos como el Scheherazade, valorado en más de $700 millones, más de 20 residencias ocultas en Rusia y Europa Oriental, colecciones de relojes que superan los $800,000 cada uno. Pero lo más escalofriante no es el lujo, es el silencio que lo rodea. Un mundo sin selfies, sin paparazzis, sin registros. Solo rumores, solo leyenda. Las hijas del zar, pocas cosas se saben sobre la vida familiar de Vladimir Putin. Y eso es exactamente como él lo quiere. Se sabe que tuvo 2 hijas con su exesposa Lyudmila Putina, María Vorontsova, médica especializada en endocrinología, Katerina Tikhonova, científica y exbailarina acrobática. Ambas viven bajo identidades cambiadas, con guardaespaldas, fortunas propias y conexiones con empresas estatales multimillonarias. Ninguna ha dado entrevistas, ninguna aparece en público con él. Putin nunca menciona sus nombres. ¿Por qué tanto secreto? Porque en el mundo de Putin la familia es un punto débil. Y todo punto débil se oculta, se protege, se borra del mapa. Aún así, sus hijas forman parte de la dinastía invisible del Kremlin, beneficiándose de una riqueza que proviene directamente del poder absoluto de su padre. ¿Es Vladimir Putin el hombre más rico del mundo? Oficialmente no. Según sus declaraciones personales, solo tiene un departamento en Moscú, 3 autos antiguos y un sueldo modesto como presidente. Pero oficiosamente, múltiples expertos en inteligencia, finanzas y geopolítica coinciden en que Putin podría controlar entre $70,000 y $200,000 millones. Eso lo pondría muy por encima de Elon Musk, Jeff Bezos o Bernard Arnault, el hombre que lo tiene todo y aún quiere más. Vladimir Putin no es solo un presidente. Es un arquitecto del miedo, un maestro del sigilo, y el hombre que convirtió una nación en su caja fuerte personal. Donde otros pierden fortuna con un tuit, él gana poder con una mirada. En el mundo de los millonarios, los nombres brillan en neón. En el de Putin, todo está en penumbra, y en esa oscuridad es donde se amasa la verdadera fortuna legendaria. Putin sabe que quien controla el pasado controla el futuro. Por eso ha invertido millones en reescribir la historia oficial de Rusia a su favor. Ha rehabilitado la figura de Stalin como estratega patriótico. Ha minimizado los crímenes del comunismo soviético. Y ha exaltado su propia figura como el sucesor de Pedro el Grande. Ha promovido películas, libros, series, museos y monumentos que lo colocan en la misma línea de los grandes líderes de la historia rusa. Cada estatua construida, cada libro de texto editado, es una inversión ideológica. El resultado, para millones de rusos, Putin no es solo un presidente. Es el hombre que salvó a Rusia del caos, la humillación y el olvido. Y esa narrativa es más valiosa que cualquier cuenta bancaria. El plan eterno. Putin ha reformado la constitución rusa varias veces, y cada vez ha encontrado la manera de permanecer más tiempo en el poder. En 2020, aprobó un referéndum que reinicia su conteo presidencial, permitiéndole legalmente gobernar hasta 2036. Si llega, tendría 83 años y más de 36 años en el poder. Pero su plan va más allá del tiempo. Su verdadero objetivo es quedar para siempre, en la economía, en la cultura, en la política exterior y en la memoria de su país. Putin no solo construyó una fortuna, construyó un sistema que depende de él para sobrevivir. Y mientras más tiempo pase, más difícil será desenredar su nombre del destino de Rusia. Esto es Fortunas Legendarias Oficial, donde la riqueza y el poder se vuelven leyenda. Hoy conociste no solo al presidente de Rusia, sino al hombre que transformó la política en negocio y el miedo en riqueza. ¿Quieres más historias turbias, millonarias y legendarias? Suscríbete a Fortunas Legendarias Oficial
donde cada semana revelamos el lado oculto del lujo y el precio de tenerlo todo.